12. División de la crítica de la facultad de juzgar. La clasificación de un dominio de conocimientos de determinada índole para presentarla como sistema tiene su importancia nunca bastante comprendida, pero también su dificultad igualmente a menudo desconocida. Si se consideran las partes de un posible todo de esta clase ya como completamente dadas, la clasificación se hace mecánicamente como consecuencia de una simple comparación, y el todo se convierte en un agregado, de un modo parecido a aquel en que se forman las ciudades cuando, sin tener en cuenta las ordenanzas, un terreno es dividido entre los pobladores que se presentan, de acuerdo con los designios de cada uno. Mas cuando se puede y se debe presuponer la idea de un todo según un determinado principio, antes de la determinación de las partes, entonces la clasificación debe hacerse científicamente, y sólo de este modo el todo se torna sistema. La última exigencia se presenta en todos los casos en que se trata de un dominio de conocimiento a priori, el que con sus principios radica en una especial facultad legislativa del sujeto, porque entonces está determinada a priori por la naturaleza peculiar de esta facultad la extensión del empleo de estas leyes, pero también el número y la relación de las partes con un todo del conocimiento. Pero no se puede realizar ninguna clasificación fundada sin formar al mismo tiempo el todo mismo y sin reproducirlo antes completamente en todas sus partes, aunque solo según la regla de la crítica, lo que después, para ser llevado a la forma sistemática de una doctrina, si respecto a la naturaleza de esta facultad de conocimiento puede existir en general una cosa parecida. No exige más que agregar la prolijidad de la aplicación a lo especial y la elegancia de la precisión unida a aquella. Para clasificar ahora una crítica de la facultad de juzgar, facultad que en efecto, si bien puede estar fundada en principios a priori, sin embargo nunca puede proporcionar la materia para una doctrina, hay que tomar como base la distinción de que no es la facultad determinativa de juzgar, sino solo la reflexiva, la que posee principios propios a priori, que la primera procede solo esquemáticamente, según leyes de otra facultad del entendimiento, pero solo la segunda técnicamente según leyes propias, y que el último procedimiento reposa sobre un principio de la técnica de la naturaleza. Por lo tanto, sobre el concepto de una finalidad que ha de ser presupuesta a priori en ella y que en efecto solo como finalidad subjetiva y de acuerdo con el principio de la facultad reflexiva de juzgar, es asumida por esta como necesaria, es decir, relativamente a esta facultad misma, pero que sin embargo también implica el concepto de una posible finalidad objetiva, esto es de la legalidad de las cosas, de la naturaleza como fines de la misma. Una finalidad considerada solo subjetivamente, que por lo tanto no se funda ni puede fundarse en ningún concepto, en cuanto es juzgada solo subjetivamente, es la relación con el sentimiento de placer y desplacer, y el juicio sobre ella es estético. Al mismo tiempo, el único modo posible de juzgar estéticamente. Pero como cuando este sentimiento acompaña solo la representación sensible del objeto, es decir, la sensación del mismo, el juicio estético es empírico y demanda una receptividad especial, mas ninguna facultad especial de juzgar, y como además, si ésta fuera supuesta como determinativa, un concepto de fin debería ser el fundamento, y por consiguiente la finalidad como objetiva tendría que ser juzgada no estética, sino lógicamente. Entonces será necesario no comprender bajo la facultad estética de juzgar como facultad especial ninguna otra facultad de juzgar que la reflexiva, y tendrá que ser considerado el sentimiento de placer, que es una sola cosa con la representación de la finalidad subjetiva, no como adherente a la sensación en una representación empírica del objeto, ni tampoco a su concepto y por lo tanto solo adherente y vinculado de acuerdo con un principio a priori a la reflexión y a su forma, la acción peculiar de la facultad de juzgar, forma por la cual tiende ella a llegar de intuiciones empíricas a conceptos en general. Así entonces la estética de la facultad reflexiva de juzgar ocupará una parte de la crítica de esta facultad, de igual modo que la lógica de la misma facultad con el nombre de teleología constituye la otra parte de la misma.
En ambas la naturaleza misma es considerada como técnica, es decir, como conforme a fin en sus productos, una vez subjetivamente respecto al simple modo de representaciones del sujeto, y en el segundo caso como objetivamente conforme a fin en relación a la posibilidad del objeto mismo. En adelante veremos que la finalidad de la forma es en los fenómenos la belleza y que la facultad de juzgar de la misma es el gusto. De ello parecería deducirse que la división de la crítica de la facultad de juzgar en la facultad estética y la teleológica debería abarcar en sí solo la teoría del gusto y la teoría física de la finalidad, de la apreciación de las cosas del mundo como fines de la naturaleza. Sin embargo, toda finalidad, sea subjetiva u objetiva, puede ser dividida en intrínseca y relativa, de las cuales la primera está fundada en la representación del objeto en sí, la segunda solo en su uso contingente. De acuerdo a esto, la forma de un objeto puede, en primer lugar, y ya por sí, ser percibida para la facultad reflexiva de juzgar como conforme a fin, esto es, en la mera intuición sin conceptos, y entonces la finalidad subjetiva es atribuida al objeto y a la naturaleza misma. En segundo lugar, el objeto en la percepción puede no tener en sí para la reflexión ni la más mínima finalidad respecto de la determinación de su forma, pero no obstante su representación aplicada a una finalidad que se encuentra a priori en el sujeto para despertar un sentimiento de la misma, por ejemplo, el del destino suprasensible de las facultades espirituales del sujeto, puede fundamentar un juicio estético referido a un principio a priori, si bien solo subjetivo, aunque no como el primero a una finalidad de la naturaleza respecto del sujeto, sino solo a un posible uso conforme a ciertas intuiciones sensibles en cuanto a su forma mediante la facultad meramente reflexiva de juzgar. Cuando el primer juicio atribuye, pues, belleza a los objetos de la naturaleza, pero el segundo sublimidad, con D, y ambas únicamente por juicios estéticos reflexivos sin conceptos del objeto, solo en consideración a la finalidad subjetiva, entonces no sería necesario admitir para el último ninguna técnica especial de la naturaleza, porque en ello se trata solo del empleo contingente de la representación, no a los efectos del conocimiento del objeto, sino de otro sentimiento. Esto es el de la finalidad intrínseca en la disposición de las facultades del espíritu. Sin embargo, no se debería excluir de la clasificación de la estética de la facultad reflexiva de juzgar el juicio sobre lo sublime de la naturaleza, porque expresa también una finalidad subjetiva que no descansa sobre un concepto del objeto. Con la finalidad objetiva de la naturaleza, es decir, con la posibilidad de las cosas como fines de la naturaleza, sobre la cual el juicio solo es formulado conforme a conceptos de las mismas, es decir, no estéticamente en relación con el sentimiento de placer y desplacer, sino lógicamente y se llama teleológico, ocurre lo mismo. La finalidad objetiva es postulada como fundamento o de la posibilidad intrínseca del objeto o de la posibilidad relativa de sus consecuencias exteriores. En el primer caso, el juicio teleológico considera la perfección de una cosa según un fin que le es inmanente, porque lo diverso en él se comporta recíprocamente como fin y medio. En el segundo, el juicio teleológico sobre un objeto de la naturaleza solo se refiere a su utilidad, a saber de la concordancia con un fin que reside en otras cosas. De acuerdo con ello, la crítica de la facultad estética de juzgar comprende primero la crítica del gusto, facultad de juzgar de lo bello; segundo, la crítica del sentimiento espiritual, porque así llamó provisionalmente la facultad de representarse una sublimidad en los objetos. Como la facultad teleológica de juzgar no refiere su representación de finalidad al objeto por medio de los sentimientos, sino de conceptos, no se necesitan designaciones especiales para la diferenciación de las facultades contenidas en ella, tanto intrínsecas como relativas, pero en ambos casos de finalidad objetiva, ya que refiere su reflexión íntegramente a la razón, no al sentimiento. Además, cabe observar que es la técnica en la naturaleza y no la de la causalidad de las facultades representativas del hombre a la que se llama arte en el significado propio de la palabra, con referencia a la cual se investiga aquí la finalidad como concepto regulativo de la facultad de juzgar y que no se investiga el principio de la belleza artística
o de una perfección artística, aunque es permitido llamar a la naturaleza toda vez que se la considera como técnica o plástica, técnica en su procedimiento, es decir, en cierto modo artística, a causa de una analogía según la cual su causalidad tiene que ser representada con la del arte, porque se trata del principio de la facultad meramente reflexiva de juzgar, no de la determinativa, la que se halla en la base de todas las obras humanas de arte, en la cual, por lo tanto, la finalidad debe ser considerada como no intencional, y la que, por tanto, sólo puede corresponder a la naturaleza. La apreciación de la belleza artística ha de ser considerada después como mera consecuencia de los mismos principios en que reposa el juicio sobre la belleza natural. La crítica de la facultad reflexiva de juzgar con respecto de la naturaleza consistirá, pues, de dos partes: la crítica de la facultad estética y la de la facultad teleológica de juzgar las cosas de la naturaleza. La primera parte consistirá en dos libros, de los cuales el primero será la crítica del gusto o del juicio sobre lo bello, el segundo la crítica del sentimiento espiritual, en la mera reflexión sobre un objeto o del juicio sobre lo sublime. La segunda parte comprende igualmente dos libros, de los cuales el primero contendrá la apreciación de las cosas como fines de la naturaleza respecto de su posibilidad intrínseca, el otro, a su vez, el juicio sobre su finalidad relativa bajo principios. Cada uno de estos libros comprenderá en dos apartados una analítica y una dialéctica de la facultad de juzgar. La analítica tratará de dar en otros tantos capítulos primero la exposición y luego la deducción del concepto de una finalidad de la naturaleza. Fin del libro.